Listo. Ok. Nos quedamos en que estábamos estudiando el nivel del agua, la rapidez del agua que va a pasar por el dique. Ahí está el agujero. Aquí está el Mar del Norte. Teníamos nuestro marco de referencia acá porque yo lo quise poner acá. Teníamos que la altura es positiva para el punto 1. Aquí tenemos el punto 2. Y por aquí es donde va a salir el agua. Y que va a llenar más o menos un acre por pie. ¿De acuerdo? Entonces, por acá le voy a poner una velocidad de salida V2. Lo que podemos hacer de momento es calcular esta velocidad de salida. Si tuviéramos la velocidad en el punto 1 y el área del punto 1, usamos ecuación de continuidad. Tenemos un grave problema. No podemos hacer eso. ¿Por qué? No conocemos el área o la superficie del Mar del Norte y mucho menos conocemos la velocidad de bajada del Mar del Norte. Así que esa posibilidad queda descartada. Segundo, tratemos de hacer una suposición bastante sencilla. El agujero está abierto y es de apenas 1,2 centímetros. Y lo vamos a considerar en el momento. ¿Ustedes creen que por 1,2 centímetros se va a vaciar todo el Mar del Norte? Y ustedes van a poder, de hecho, medir la velocidad de vacío del Mar del Norte. ¿Es posible eso? No. Si ustedes pusieran aquí una boya como para tratar de medir la altura que tiene el Mar del Norte y la velocidad de bajada, por más tiempo que dejen ese agujero abierto, no van a medir cambio alguno en esa boya. Es imposible. El mar, por más calmo que esté el mar, no van a detectar ningún cambio de altura ni en un tiempo bastante grande. Entonces, cuando el área 1 es muchísimo mayor que el área 2, vamos a considerar que este punto, su velocidad es igual a 0. Así, no se preocupen por eso. Siempre que el área de este lado sea muchísimo mayor que el área de este, lo vamos a considerar siempre esta velocidad 0. No va a bajar. Es muy difícil de detectar eso. Entonces, esto no solamente vale para acá. De hecho, así funcionan los extintores. Uno puede calcular la altura del líquido que tiene el extintor y la velocidad de salida, que en realidad lo que es la velocidad de salida del extintor en algún momento, siempre y cuando la salida del extintor sea muchísimo más pequeño que el área del tanque del extintor, que ese es en realidad el caso, siempre. Ok. Esta va a ser nuestra premisa. Si tratamos de usar ecuación de continuidad, el problema A1 por V1 es igual a 0. Eso hubiera dicho que de este otro lado, A2 V2 es igual a 0, pero sabemos que esto no es cierto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Realmente esto no va a ser 0. Sencillamente estoy diciendo que esto es muy, muy pequeñito para apreciarlo y que A1 es enorme, 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 enorme. Tanto que en el límite, de ahí esto es una forma indeterminada de las de cálculo 1, infinito por 0. ¿Cuál es la verdadera? Entonces, la ecuación de continuidad para este lado queda descartada. No la podremos usar. Sin embargo, no es la única ecuación que tenemos. Tenemos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice presión 1 más un medio de la rapidez 1 por la densidad, esta parte al cuadrado, más ρg por Y1 es igual a presión 2 más un medio de la densidad por V2 a la 2 más ρg por Y2. Mi marco de referencia estaba con Y2, lo hago 0. La velocidad en el punto 1 es 0. La altura del punto 1 no es 0. Puedo haber puesto el marco de referencia ahí arribita, no habría ningún problema.
El detalle es que la altura de 2 me hubiera dado negativa, pero no es ningún problema. Entonces, quedamos con P1 más rho G Y1 es igual a P2 más 1/2 de rho por V2 a la 2. Ok, hasta ahora vamos bien. Tenemos apenas 2 metros de diferencia entre este punto y este punto. Este punto está abierto a la atmósfera, este punto está abierto a la atmósfera. La presión externa es la atmosférica. ¿Qué es lo que pasa acá? Un cambio de altura de 2 metros, ustedes no van a detectar ningún cambio en la presión atmosférica. La presión atmosférica cambia con la altura. No es la misma presión atmosférica a nivel del mar que a nivel de una montaña. A una montaña va a caer mucho la presión atmosférica, es menos cantidad de materia lo que ustedes tienen sobre sus cabezas a nivel de una montaña que a nivel del mar. Por lo tanto, la presión 1 y la presión 2 son la presión atmosférica. Aunque cambios pequeñitos de altura, no van a haber cambios en la presión atmosférica. Entonces, este y este son el mismo. Se pueden cancelar. Finalmente, la ecuación se reduce a rho G Y1 más 1/2, igual a 1/2 de rho por V2 a la 2. Cancelamos las densidades y solo nos queda estos dos de acá. Despejo esto y ¿qué nos queda? V2 es igual a 2 veces G por Y, 1. Esta es una ecuación de hecho muy parecida a muchas de las que se ven en física 1. De hecho es prácticamente esa, la ecuación de velocidad inicial igual a 0. Pero en este caso, en el contexto de fluidos, recuerden que no estamos con una sola partícula, aquí tenemos muchísimas. Tenemos que al menos usar la dinámica de fluidos para llegar a esto. Ok, hasta ahora Profe, todo bien. ¿Sí? una pregunta, ¿por qué la presión del agua, digamos, la aerostática no afecta al punto 2? P1, bueno, aquí está la presión atmosférica. En el agujerito aquí, lo que es atmósfera. Aquí también está la atmósfera. Entonces, el gas que está acá es lo que está tratando de volver a empujar el líquido de adentro. Obviamente no tiene la fuerza suficiente para volverlo a empujar. La presión atmosférica acá es lo que está afectando acá. Recuerden que esto funciona en ambos sentidos, tanto para hacia afuera como para hacia adentro. Entonces yo estoy considerando la presión atmosférica porque es lo que está por fuera. Debería ser igual a la presión de lo que viene por aquí adentro. Entonces, considerando eso, esta presión externa es la presión de la atmósfera en el punto 1, acá. Pero un cambio de altura de apenas 2 metros no va a afectar esto, para nada. Si usted le dijeran 100 metros, apenas si se detectaría un poquitito el cambio en la presión atmosférica. Tienen que ser kilómetros para que usted pueda detectar bastante un cambio en la presión atmosférica. ¿Eso qué quiere decir? Si usted está... ¿de qué carrera es usted? Ingeniería civil. Ok. Está en la parte de abajo del edificio de ingeniería civil y luego se va a la azotea del edificio de ingeniería civil. Ese es un cambio de más de 2 metros. ¿Detectará usted algún cambio en la atmósfera? No, ¿verdad? No, muy poco. Muy poco. Prácticamente nada. Es más, con un instrumento preciso le va a costar detectar ese cambio. Entonces, la presión 1 y la presión 2 son exactamente la misma. Ok, ok. Sí, mi duda más que todo era, digamos, porque el agua no estaba ejerciendo presión, pero creo que ya entendí. Ah, usted lo que está Ajá, refiriéndose es la presión más bien de este lado. ajá, sí. De ahí. De este lado, ¿qué tenemos?
atmósfera. La atmósfera está presionando hacia acá. De este lado, ¿qué tenemos? Ahí no está Agua. el mar, el agua, ajá. El agua, Ah, exactamente. Entonces, en este punto lo que está sintiendo es el peso del agua más el peso de la atmósfera. Este otro punto, lo que está es atmósfera inmediatamente después, y eso es lo que está diciendo la ecuación de Bernoulli. Es un igual. De este lado tenemos el peso del agua y la presión atmosférica. De este otro lado lo que tenemos es la atmósfera y el movimiento del agua. ¿Qué pasaría si de este lado la atmósfera no estuviera presente? Bueno, este sería 0. Y de aquí saldría probablemente disparado a una velocidad enorme si no hubiera la resistencia de este. ya, digamos, está implícito en la fórmula. Ya Exactamente. entendí. Listo. Ok. Acuérdense de los principios del semestre pasado. La presión se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido que estén a la misma altura. O sea, este punto siente la presión P1 más ρg1, este punto siente la misma, este punto siente la misma, este punto siente la misma. Todos los que estén en este punto. Pero sería lo mismo de este otro lado. Pero esto está ya dado por el igual. Simplemente de este lado, debido al igual, es más fácil. Ok, con gusto. Ya tenemos la ecuación. Vamos a ver cuánto es la velocidad de salida. Diablo, yo creo que se me va a ir el internet de nuevo. Me salió el letrerito este, conexión inestable. Raíz de 2 por 9,8 por Y1, que son 2 metros. ¿Alguien que me confirme? V2 es igual a 6,26 metros por segundo. Sí, profe, no me dio eso a mí. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos la velocidad de salida. ¿Nos sirve eso de algo? Sí. Regresemos ahora a la ecuación de continuidad, pero más que todo a la propia definición de caudal o rapidez de flujo. Nos están diciendo la pregunta realmente cuánto tiempo tardaría en llenar un acre por un pie, o sea, un volumen. Recordemos que el caudal como tal es igual a el volumen total, bueno, el volumen que está pasando por unidad de tiempo. Lo podemos hacer también diferencial de V de T, pero en este caso lo podemos hacer el volumen total entre el tiempo que tarda en llenarse. El volumen ya lo tenemos, un acre por pie. Pero eso es lo mismo que 1234 metros cúbicos. Ya tenemos. Entonces, la unidad correcta en el sistema internacional. Nos preguntan el tiempo y nos falta este amigo de acá. ¿Qué es lo que falta por acá? Usar la parte de la ecuación de continuidad. Y V también era igual a la velocidad de salida por el área de la salida. O sea, el área de acá. Entonces, básicamente es nada más de despejar el tiempo. Despejamos el tiempo. T es igual al volumen total dividido entre V2 por A2. Continuamos por acá. T es igual al volumen dividido entre la velocidad 2, bueno, la magnitud de la velocidad 2 por pi. Nos daban el diámetro de cuadrado dividido entre 4.
Al 4 lo voy a poner de una vez en el numerador. Y esa sería la fórmula que habría que buscar para el tiempo. Entonces, el volumen sería 1234 por 4 dividido entre la magnitud de la velocidad 2, que son 6.26 por pi por d cuadrado. ¿Cuánto era el diámetro? 1,2 centímetros creo que era. Sí, 1,2 centímetros. Por 1,2 por 10 a la menos 2. Y todo esto al cuadrado. Ok. El tiempo que hubiera tardado en inundarse Holanda sería igual a... Voy a borrar la parte de abajo mejor. ...1.74 por 10 a la 6 segundos. Eso es lo que hubiera tardado en inundarse Holanda. Esta unidad no es muy buena que digamos para imaginarse esto. Así que hagamos un poco de conversiones. Pasémoslo a horas. Entonces, para pasarlo a horas, recordábamos, queremos horas arriba y tenemos que poner los segundos en el denominador. Una hora son 3.600 segundos. Hay que dividir entre 3.600. Nos dice que da 484.2 horas. Ok, todavía eso sigue siendo como una unidad un poquito difícil de imaginar. Voy a borrar acá arriba. ¿De dónde salió el 4? ¿Ese V por 4? De acá. Bueno, realmente de acá. Área 2 es igual a pi por radio cuadrado, el radio de este punto. Pero no nos están dando el radio. Recordemos que el radio es la mitad del diámetro. De ahí es donde sale ese 4. Ah, ok, El ok, 4 listo. va a estar en una segunda fracción. El 4 hubiera estado realmente aquí abajito. Pero a la hora de hacer operaciones de fracciones, recuerde que no nos gustan fracciones de múltiples pisos. ¿Qué haría en el numerador? ¿Se acuerda de eso? Sí, 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 pura vida. Ok, perfecto. Muy bien. Todavía 484.2 horas sigue siendo complicado de imaginarse. Pasémoslos a días. Entonces, 484.2 horas. Queremos días arriba. Entonces, un día tiene 24 horas. Volvemos a hacer una división. Y dice que da 20.2 días. ¿Qué les parece? Eso es lo que hubiera tardado en llenarse un acre de Holanda. O sea, tampoco es que el niño salvó mucho a Holanda por una pequeña fuguita en el Mar del Norte. Aún así era importante reparar ese dique. ¿Ok? Ya esa sí es una unidad más fácil de imaginarse, es casi un mes.
Muy bien, ¿qué les pareció el ejercicio? Estaba bastante completo, de hecho, y salió el semestre pasado en una evaluación. Muchos de los ejercicios de Bernoulli se empiezan exactamente igual. Ok, ¿quieren hacer otro ejercicio o terminamos la clase acá, ya que ya llevamos más de una hora? Yo no tengo problema, profe. Sin ningún problema. Ok, Sí. déjenme buscar otro ejercicio. Por aquí tengo ejercicios del Resnick que son bastante completos, pero nos van a llevar mucho tiempo. Entonces vamos a ver. Mm, Acabamos este 10. Voy a pasárselos a Telegram, el ejercicio. Ok, dice, el agua se desplaza con una rapidez de 5,18 metros por segundo por un tubo con una superficie transversal de 4,2 centímetros cuadrados. Poco a poco, el agua desciende en 9,66 metros al aumentar la superficie del tubo 7,6 centímetros cuadrados. A. ¿Cuál es, ¿Cuál es la rapidez de flujo en el nivel inferior? B. En el nivel superior es de el nivel superior es 152 kilopascales. La presión, perdón. La presión en el nivel superior es 152 kilopascales. Calcule la presión en el nivel inferior. Ok. Entonces nos dice, el agua se desplaza primero con una rapidez, esa es la velocidad 1. Hagamos un dibujo para ayudarnos. Entonces, más o menos creo que esto es el dibujo que hay que hacer. 5,4,22 y abajo aumenta el área. Digamos que es así el tubo. La velocidad entra a 5,18. Y el área de entrada es de 4,2. De una vez nos están dando el área de entrada. A la salida, A2 es igual a 7,60 centímetros cuadrados y está a una altura de 9,66 hacia abajo. Esa es la diferencia de altura entre estos dos puntos. La parte Vamos a ver qué usa el libro por rapidez de flujo. Si es la rapidez tradicional o la magnitud de la velocidad, o si se está refiriendo a lo que es este caudal de volumen. No, solamente voy a chequear un toquecito a ver si es lo que se refiere a este libro. Porque ya les dije, cada libro utiliza un lenguaje diferente en esto. No, es rapidez tradicional. V.
porque este libro lo llama promedio de rapidez de flujo de volumen o simplemente flujo de volumen. Sí, entonces lo que está preguntando es por V. Esa es una buena idea. Preguntar qué es lo que está, chequear en las unidades o ver qué es lo que se está preguntando, porque pasa que cada libro, ya les dije, unos usan caudal de volumen o este usa flujo de volumen o promedio de rapidez de flujo de volumen. Entonces dejémoslo con este libro como flujo de volumen y nos preguntan V2 realmente. Esta es ecuación de continuidad. Tenemos área de entrada, área de salida y nos están preguntando por V2. Básicamente ecuación de continuidad. V1 por A1 es igual a V2 por A2. Este libro es el Resting, por cierto. V2 es igual a V1 A1 entre A2. Esta parte está sencilla. Según mi calculadora, esto debería dar 5.18 por 4,2 dividido entre 7,66. ¿Por qué no estoy realizando conversiones? Porque los centímetros cuadrados de acá se hubiera cancelado con los centímetros cuadrados de acá. Entonces, en A1 y A2 tienen las mismas unidades, se cancelan las unidades y las únicas unidades que sobreviven son estas, las de V1, metros sobre segundo. No hubiera importado que hubiera hecho la conversión. 2.84 metros sobre segundo. Es la rapidez 2. Muy bien. Esa es la parte 1. La parte 2 dice, la presión en el nivel superior es de 152 kilopascales. Calcule la presión en el nivel inferior. Muy bien. Esto es ecuación de Bernoulli. Primero que hay que hacer, ponerle las etiquetas de los puntos. Ya lo hice. Punto 1 y punto 2. Poner el marco de referencia. No lo he hecho realmente. El ejercicio anterior puse el marco de referencia en el punto inferior. Voy a ponerlo en el punto superior para cambiar un poco. El marco de referencia lo estoy poniendo en el punto superior. Por lo tanto, la altura tiene que ser negativa. La altura del punto 2 tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque el 0 está acá. El 0 del marco de referencia y hacia abajo están los negativos y hacia arriba los positivos. Por eso fue que puse el marco de referencia en el punto inferior. Porque quise. En este lado puedo ponerlo donde quiera. También lo pude haber puesto acá, a la altura intermedia. Lo pude haber puesto, digamos, a la altura de 3/4. Recuerden que ustedes pueden ponerlo donde quieran. Pónganlo donde sea más conveniente para no perder tanto tiempo. Si pueden ponerlo donde la mayor cantidad de cosas se haga 0, mejor. En este caso, solamente en una parte se puede poner 0. O aquí arriba o aquí abajo. Son los dos únicos puntos donde las alturas, una de esas dos alturas se puede hacer 0. Lo voy a poner arriba para cambiar un poco. Como lo pongo arriba, aquí está la altura 0. Hacia abajo está la altura de menos 9,66. Ok. 9,66, eso es lo que decía. Ah, no, mentira. Metí algo mal en la calculadora. Dije que era 7.66 y era 7.60. Perdón. Era 9,66 y 7.60. La altura es... perdón. La rapidez cambia en el segundo decimal. Ahí está bien. 2.86. Disculpen por eso. Eso fue que vi un 6 de más. Ok. Entonces, empezamos por Bernoulli. Ya hicimos puntos de referencia y marco de referencia. Voy a borrar acá para poder escribir. Empezamos. P1, la conocemos. Dice que esa presión 1 es 152 kilopascales. Más
ρg por Y1. El marco de referencia lo estoy poniendo en el punto 1, por lo tanto esto es 0, más 1/2 de ρ por V1 al cuadrado. V1, 5.18, igual a P2, nuestra incógnita, más ρg Y2. Y2 sería menos 9,66. El menos debido a que el marco de referencia está arriba. Más 1/2 de ρ por V2 a la 2. La V2 que acabamos de encontrar. 2,86. Ok. Yo sé que en el ejercicio anterior nos decía que por una pequeña cambio de altura, la presión atmosférica no va a cambiar. Sin embargo, aquí no nos están diciendo que esto está abierto a la atmósfera. Simplemente nos están diciendo que esta parte de acá está a 152 kilopascales. Perfectamente, lo que está conectado acá puede ser un tanque o una máquina. Y aquí tampoco sabemos la presión. ¿A qué diablos está conectado esto? Entonces, no vamos a suponer ni que es presión atmosférica en ninguna de las dos partes. Simplemente vamos a decir los datos que nos están dando el problema. ¿Ok? Esto sería nada más de despejar. Voy a borrar acá para hacer un poco de campo. P1 más 1/2 de ρ V1 cuadrado menos ρ G Y2 menos 1/2 de ρ V2 a la 2. Recuerden que Y2 era negativa y un menos de más lo va a dejar positivo esa parte. Y esto es igual a P2. Metámoslo en la calculadora. 152 por 652 por 10 a la 3 más 1/2 de la densidad, que sustancia nos decían que era agua. La densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico por V1 al cuadrado, 5.18 menos, bueno, le voy a quitar el menos de una vez, menos por menos da más, entonces más 1000 por 9,8 por altura 2, que era 9.66. El menos afuera se cancela con el menos de adentro. Ahora sí, un menos, 1/2 por la densidad del agua, que son 1000 por 2.86. Y dice que la presión 2 sería 247.8 kilopascales. ¿Alguien le da igual? ¿Alguien que pueda confirmarlo? ¿Alguien lo está haciendo en la calculadora? Profe, la presión se Sí, la da el ejercicio, ¿verdad? la presión la da el ejercicio. Ok. Cuando no la da es casi siempre cuando usted asume que es atmosférica, a no ser de que diga algo contrario. Podemos hablar de eso antes de irnos. Si los extremos están abiertos, eso quiere decir que están a la presión atmosférica. La única diferencia es de que hay que preguntarse si de verdad hay un cambio de altura suficiente para que la presión atmosférica cambie de un extremo al otro. Puede que le diga que solamente un extremo está abierto a la atmósfera, puede que le diga que ningún extremo está abierto a la atmósfera, como en este ejercicio. En realidad este ejercicio no dice nada más, solo dice la presión en el punto 1 es tanto
Por lo tanto, usted una vez va a asumir que no está abierto a la atmósfera, porque no lo está, no tiene la presión atmosférica, no puede estar abierto a la atmósfera. Tiene que adaptarse a lo que dice el ejercicio. Ok, ya casi les explico un poquito más eso. ¿Alguien lo está haciendo? Y confirmó el número. Yo lo hice, pero a mí no me dio el mismo número. Ok, 152 por 10 a la 3, más un medio de 1000 por... Ah, bueno, tal vez me faltó el cuadrado. Sí, aquí me faltó un cuadrado. Y aquí también, me los comí los dos cuadrados. Le dio esto, perdón. 255. Bueno, 156, pongámosle. Ahora sí. No, pero yo creo que ya es cosa mía. Yo tenía un cuadrado que me lo había comido. Déjeme ver si metí algo más mal en la calculadora. 152 por 10 a la 3, más un medio de 1000 por la rapidez al cuadrado, más 1000 por 9,8 por 9,66, menos un medio por 1000 por... Ajá. Creo que ya no me faltó nada. Igual confírmelo, por favor. ¿Alguien más que lo haya intentado y que le haya dado eso? Bueno, ahí una compañera estaba diciendo que va. Mientras voy a borrar esta parte de acá. Hablemos de la parte de los tanques. Digamos que nosotros tuviéramos un tanque de este estilo y aquí va la salida, un pequeño agujero. Si el tanque está abierto en la parte de arriba, la presión que va a sentir acá será atmosférica. Entonces pueden escoger este punto como presión atmosférica. Sin embargo, si el tanque está cerrado, la presión de acá no necesariamente es la atmosférica. Dice la compañía que cree que sí. Ok. Espero que entonces esa sí sea la respuesta. Cualquier cosa la confirman ustedes en la calculadora. Muy bien. Entonces, si el tanque está cerrado, aquí va a haber una pequeña parte de gas que ustedes van a tener que probablemente identificar si es la presión atmosférica o si no es la presión atmosférica. Probablemente el ejercicio se los diga. Por ejemplo, el ejercicio de la ley de Torricelli. Se los recomiendo, viene por alguna parte del Serway. Uno de todos los ejercicios era sacar esa famosa ley. Básicamente lo que está diciendo en esa es de que la velocidad bajada es cero y nos dan la presión en este punto. O sea, la presión del gas que está atrapado por ahí. La salida es más o menos de este estilo y la idea es sacar la velocidad de salida. Entonces va a depender directamente de la presión que tiene el poquito de gas que tiene en esa parte. Muy bien. También hay ejercicios, por ejemplo, que sí son de bastante altura. Había unos ejercicios, no me acuerdo en este momento dónde estaba, luego se los paso, que decía que había una montaña por acá y un tubo que atravesaba la montaña de lado a lado. Aquí creo que había una laguna, me parecía, y era para sacar agua de la laguna de arriba y para llevarlo a un pueblo. En este caso, nos daban la presión tanto arriba como abajo. No era la presión atmosférica necesariamente la misma en la parte de arriba que en la parte de abajo.
Entonces tienen que tener cuidado. ¿Cuándo poder usar la presión atmosférica? A pesar de que esté abierto en ambos lugares, tienen que empezar a decir si es la presión atmosférica o si no es la presión atmosférica que estándar. Si el cambio de altura es bastante grande como para apreciar un cambio o para no apreciar el cambio. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Ok. El libro continúa un poquito más, una sección más, que es el capítulo de la ley de Poiseuille. Eso no va a entrar. No entra la parte de viscosidad para nosotros. Entonces, se los dejo simplemente de tarea moral que lean la parte de ley de Poiseuille. ¿Qué hora es? 12:37. Ya estamos a punto de terminar. Les voy a pasar unos ejercicios por foto. Y si en consulta podría haber más ejercicios de esto o la próxima clase. ¿Les parece? Está bien, profe. Sí. Ok. Si es que nos pidieron que las clases no fueran tan largas para no hacerlas tan pesadas. Más bien me pasé, pero también tuvimos el pequeño. Solo una cosa. Digamos, técnicamente yo todavía no estoy matriculado por todas las situaciones a la de la... Hoy en la mañana y me dijeron que ya se la mandaron al registro. Entonces, Sí, técnicamente hoy nos tendrían que comunicar a los profesores, pero ok, no sé. Realmente ok, todavía no sé si están las listas. Ayer me metí y no estaba la lista actualizada. Solo tenía 17 estudiantes ayer. ok, está bien. Bueno, cuando la sepa, sí, si la puede Sí, sí. facilitar, sí, sería En bueno, realidad, ¿verdad? Para... cuando lo sepan, voy a mandar un correo a todos, incluidos los que ya están matriculados, para decirles que se matriculen a, a a mediación. mediación virtual y que por favor ingresen a Telegram y porque por ahí voy a estar pasando los links de Zoom. Mandé un Ok, correo igual al inicio del semestre, pero para no estar buscando entre quiénes son nuevos y quiénes son los que ya están matriculados, les voy a mandar el correo a todo el mundo. Ok, ¿les ok, parece? por allá, profe. Sí. Con gusto. Bueno, mucha suerte. Nos vemos. Gracias, profe. Con gusto. Gracias. Es, profe. Con gusto.